Saludos nuevamente, mis queridos amigos, oyentes, hermanos, participantes. Gracias por nuevamente, una vez más, conectarse a este canal. Como se dan cuenta, estoy un poco mal de la garganta, estoy un poco afónico, tengo un poco de congestión, así que no los voy a demorar mucho con este video, aunque siempre digo eso, que va a ser corto y al final de cuentas no es nada corto. Todo esto me entusiasma, me da cuerda cuando estoy pensando en el Evangelio de Jesucristo. Estamos aquí en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Yo recuerdo que cuando estaba creciendo dentro del adventismo, teníamos estas clases progresivas. Teníamos también la matutina, el amigo de los niños, y diferentes folletos, literatura, que nos enseñaban ciertos versículos de memoria. Y era como un prólogo para que mientras íbamos creciendo y adelantándonos en nuestros estudios, sea en la escuela primaria adventista o en la misma iglesia, con folletos más avanzados, todo eso que estábamos aprendiendo, esos versículos que estábamos aprendiendo, llegaban a formar el fundamento donde se vaciaba ya después toda la doctrina adventista. De tal modo que hubo ciertos textos que quedaron fijos en nuestra memoria, y yo le doy gracias a Dios por esos textos, esos versículos. Y quedaron allí por la repetición y el hecho de que la mente infantil es como una esponjita que va asimilando todo lo que se le da. Yo recuerdo a mi querida abuelita, ay, qué preciosa mi abuelita, la madre de mi mamá. Yo estaba chiquito y ella había aprendido a leer de la Biblia. Ella no había tenido mucha educación. Y yo pasaba por el cuarto de ella tenía la puerta entreabierta, tenía unos tremendos lentes así de gruesos, y yo le veía ahí con la Biblia, leyendo la Biblia. Ella leía el año bíblico, y a veces me decía: ven acá, Haroldito, y me arropaba así en sus faldas, tenía unas faldas largas, y me sentaba en su rodilla, en su pierna, y me arropaba con la falda y me decía: repite, Haroldito, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que ese es el primer versículo de memoria que yo me aprendí. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hay mucha teología en ese versículo. Pero digo eso para al mismo tiempo decir que hay muchos versículos que no aprendimos porque no formaban parte del fundamento de la doctrina adventista. Nos enseñaron, por ejemplo, el cuarto mandamiento. Yo tuve, no sé para qué clase progresiva, tuve que escribirlo a mano varias veces, muchas veces, y entregar los papeles donde había escrito todo el cuarto mandamiento. Nunca me olvidaré del cuarto mandamiento. Y así sucesivamente. Pero
Ahora que estamos en el Evangelio, hay que aprender una nueva serie de versículos donde se pueda verter, donde se pueda vaciar el Evangelio, el verdadero Evangelio de la gracia y la misericordia de Dios. No podemos, como dijo el Señor Jesús, poner vino nuevo en odres viejos. Hay que aprender una nueva serie de versículos y por eso estamos nosotros aquí en Gálatas y hemos pasado tanto tiempo en los versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cuánto fuera necesario, o cuán necesario es que nosotros aprendamos ese pedacito? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque nosotros por lo general pensamos que la ley no trae maldición, sino es bendición. Nos leyeron textos, sí, donde la ley promete bendición, pero es si la cumplimos constantemente, sin ningún desliz. Desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces hay bendición. Pero si a lo largo de toda la vida hay tan solo un desliz en hecho o en pensamiento, la ley nos maldice. La función de la ley es maldecir. Maldecirnos por nuestro incumplimiento y de esa manera quedamos condenados. Y luego hay que aprender la otra parte del versículo donde dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Qué precioso! Y es por esa razón que nosotros hemos estado estudiando a Gálatas mediante los comentarios del reformador Martín Lutero, porque en su tiempo y aún hoy son pocos los que le han sacado el jugo a estos versículos como lo ha hecho Lutero. Yo creo que hasta el día de hoy son muy pocos los teólogos, los predicadores, que se dedican a estudiar Gálatas, y en particular estos versículos, Gálatas 3, 13 y 14. Pues entonces sigamos, ¿no?, lo que nos dice aquí, y a seguir exprimiendo lo de la maldición y la bendición. Y vamos a llegar a una linda conclusión. Yo creo que en este video no, que prometí se lo haría corto. Y también aquí la garganta me está molestando, me está fastidiando bastante. Pues bien, ya que Cristo es mucho más que la ley y las obras de la ley. Aún los que estamos en el Evangelio, de vez en cuando decimos que Cristo es el cumplimiento de la ley y que sus obras estuvieron al par con la ley. Pero Cristo sobrepasó la ley de una manera sumamente infinita. La ley no tenía nada que pedirle a la justicia, a la rectitud, al amor de Cristo. Cuando nosotros
nos vemos ante los requisitos y las demandas de la ley, nosotros nos agachamos diciendo, eres justa, santa y buena, oh ley, en condenarme, porque en mí, a pesar de todos mis esfuerzos, no ves nada bueno. Y es así que la ley cumple su función conmigo. Pero cuando la ley mira la justicia de Cristo, cuando la ley se fija en el amor, en la entrega de Cristo, cuando la ley se fija en el carácter de Cristo, en su profundo amor por el prójimo, aun por aquellos que lo clavaban a la cruz, cuando la ley le exigía una maldición al que colgaba en un madero. Jesús allí en la cruz, sintiendo la maldición por colgar en un madero, aún así exclama, Padre, perdónalos a los que me han colgado en un madero. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que Cristo es mucho más que la ley. Cuando la ley se fija en la justicia de Cristo, es la ley la que agacha su cabeza, se inclina ante la justicia de Cristo. La ley le decía a Israel, guardarás el sábado y tendrás reposo. Ese día séptimo de la semana, cada séptimo día, la ley le decía al pecador, le decía a Israel. Pero cuando la ley mira el reposo que tenemos en Cristo, cuando la ley se fija que Cristo dio su sangre para limpiarnos de su maldición, de la maldición de la ley, y que cuando nosotros creemos en Él tenemos verdadero y eterno reposo espiritual, mental. La ley se inclina, el cuarto mandamiento se inclina ante Cristo. Porque el cuarto mandamiento entonces dice, yo no puedo dar ese tipo de reposo. Ese reposo solamente se encuentra en ti, oh Cristo. Y el que reposa en Cristo como nuestro eterno sábado, nuestro eterno reposo espiritual, no tiene temor de la ley o el cuarto mandamiento o de nada. Porque la ley reconoce que el reposo que hay en Cristo es mucho más grande que el reposo que cualquier persona hoy pueda obtener cada séptimo día. De hecho, es inútil. Y condena y maldice porque nadie guarda el sábado como debe guardarlo. La redención que Cristo nos logró es mucho más que mis méritos por las obras de la ley. Pues fue necesario de que Cristo mismo nos redimiera de la maldición de la ley. Se necesitó alguien superior a la ley en justicia para redimirnos de la maldición de la ley. Por tanto, todos permanecen bajo la maldición si no se aferran a Cristo por la fe. Es como una fórmula matemática. La ley nos sigue condenando
a menos que nosotros acudamos a una justicia mayor. Y nosotros acudimos a esa justicia mayor por la sola fe. Alabado sea el Señor. Cristo es mucho más que cualquier obra que podamos hacer. Me salté aquí, ni tampoco los eruditos del Papa son tan necios como para decir que el Cristo es nuestra obra, nuestro amor, obvio. Cristo radica fuera de nosotros. Cristo es mucho más que cualquier obra que podamos hacer, ningún papista. No importa lo chiflado que esté, se atrevería a decir que las limosnas que ha dado, los diezmos que ha dado, o la obediencia que rinde el monje es su Cristo, claro. Pues Cristo es Dios y hombre, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María y todo lo demás que dice el credo. Pablo dijo, Él fue hecho maldición por nosotros, para redimirnos de la maldición de la ley. Allí está ese versículo. Ojalá nosotros lo meditáramos y le diéramos nuestro profundo pensamiento y nuestra profunda concentración hasta que nosotros veamos cómo la maldición que la ley había puesto sobre nosotros fue extirpada, fue sacada de nosotros y fue puesta sobre Cristo. ¡Qué precioso! Y esto tiene un sentido especial para todos aquellos que dicen con cierto orgullo y cierta complacencia, si es que yo guardo la ley. El momento que tú dices eso, la ley te dice, mentiroso, te maldigo otra vez, porque no la guardas como la debes guardar. Y entonces se te pega más y más y más maldición. Pero ¿qué pasó en la cruz? En la cruz Cristo nos arrancó toda esa maldición de nuestros incumplimientos a la ley y los puso sobre su propia carne, sobre su propio cuerpo. Eso es lo que quiere decir, Él fue hecho maldición por nosotros, para redimirnos de la maldición de la ley. Esto es como mirar por un telescopio la realidad de la salvación. Se ve con toda claridad lo que tal vez no podíamos ver antes. Él nos quita nuestra maldición al hacerse maldición por nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Nosotros pensamos que por nuestra obediencia a la ley recibimos bendición. Pero eso es una mentira, es una falsedad que nos han enseñado. La ley tan solo nos maldice. Ahora bien, eso es en cuanto a Dios. En cuanto al prójimo, guardemos la ley y vayamos más allá de lo que nos pide la ley en nuestro amor al prójimo. No nos detengamos con amar al prójimo con solo los 10. Eso le queda corto al prójimo. El prójimo se empobrece. Si nosotros nos quedamos con los 10. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, la manera cuantiosa como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Así que en cuanto al prójimo, tenemos que ir más allá
de la ley, sí, pero aún todo eso que nosotros hacemos hacia el prójimo no nos justifica ni una milésima ante Dios. Si nosotros le presentamos eso a Dios para nuestra justificación, la ley nuevamente nos maldice. Dice, no me traigas esa inmundicia. Por eso dice acá, la ley, las obras, el amor, los votos y cosas así, no redimen, sino más bien nos enredan en la maldición y la hacen más pesada. Entonces, cuanto más nos aferremos a nuestras obras, tanto menos podremos aferrarnos a Él y verdaderamente conocerlo. Es como yo le decía a un pastor que me decía que él guarda el sábado por amor a Cristo, no porque es una obligación, sino porque ama a Cristo. Entonces yo le dije, pues si usted piensa que no es una obligación, deje de guardar el sábado por 3 meses. A ver si puede. Y más, vaya a la segunda milla y haga 6. Y después me dice si pudo o no, si de veras es obligación o no. Pero usted se ve obligado. Y al amor lo llama obligación. Le cambia el sentido a lo que es la palabra amor y le pone obligación. Pero Cristo nos redimió de todo eso para que podamos nosotros recibir la verdadera bendición del sábado, que es reposar en el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados todos. Rebusca en tu récord de ese listado que no te gusta pensar, y de ese pecado también has sido perdonado y tienes reposo. Al creer en la palabra perdonadora de Cristo tienes reposo, por lo tanto estás guardando el sábado eternamente. Pero este tema ya lo he tratado anteriormente. Lo digo como un punto de referencia. No podemos aferrarnos a Cristo por la ley, ni por las obras. No podemos aferrarnos a Cristo por la ley, ni por las obras, sino por la fe, la cual ilumina la razón o el intelecto. Y ahora Lutero va a hablar un poco de la vida monástica, de la vida de los monjes. Porque los monjes dicen que ellos se dedican a contemplar, que ellos a la vida contemplativa. Los monjes dicen que ellos se van a los monasterios a contemplar cosas espirituales. Entonces, ya que su clase estaba llena de monjes que habían salido del catolicismo, él les dice, aferrarnos a Cristo por la fe es la verdadera vida contemplativa, de la cual neciamente se imaginan los monjes y filósofos del Papa con sus cabezas por las nubes. Es un contemplar impulsado por una teología espiritual. Fíjense ustedes aquí cómo él les cambia el carreto, les cambia de canal. Ellos pensando en una vida contemplativa centrada en cómo serían ellos si fueran perfectos. Pero aquí Lutero les dice,
como él había sido monje y se le había enseñado que la manera de lidiar y vencer el pecado para que Dios lo justificara y uno tuviera paz con Dios era fijarse en uno mismo como ya uno perfecto, como ya vencedor, todas esas mañas que hasta el día de hoy le enseñan a la gente. Él ahora cambia de canal y les dice: el contemplar está impulsado por una teología espiritual, pues fija su mirada en la fiel y divina serpiente sobre el mástil. Es decir, contempla a Cristo colgando de la cruz por mis pecados, tus pecados y por los pecados del mundo entero. Por tanto, es evidente que la fe sola justifica. Pero cuando somos justificados por la fe, marchamos hacia la vida activa. Los filósofos papales correctamente han distinguido, fíjense aquí yo puse papeles y debe ser papales, los filósofos papales correctamente han distinguido entre la vida contemplativa y la vida activa. Pero si tan solo a la una hubieran llamado evangelio y a la otra ley, es decir, la vida que contempla a Cristo colgando de la cruz como la serpiente, el maldito de Dios llevando mi maldición, esa es evangelio. Y la vida activa es la vida a favor del prójimo. Pero a la vida contemplativa hay que llamarla evangelio, porque tiene su mirada puesta en Cristo. La otra tiene su mirada puesta en la ley, porque está viendo cómo puede amar al prójimo. Es decir, si tan solo hubieran enseñado que la vida espiritual debiera ser incluida y guiada por la palabra de Dios. Si tan solo hubieran dicho que nuestra mirada no debe fijarse en nada más, sino en la palabra del Evangelio. Por eso la vida activa debe procurarse dentro de la ley, amor al prójimo, amor a Dios. Pero en ese quehacer no nos aferramos a Cristo, sino más bien nos ejercitamos en las obras del amor hacia nuestro prójimo. Porque si vamos nosotros a obedecer los mandamientos que rinden tributo a Dios, hay que hacerlo mediante los mandamientos en los cuales nosotros amamos y protegemos a nuestro prójimo. Ya les dije que todas mis intenciones de hacer un video corto iba a ser igual. Así que me disculpo con ustedes. Por favor, háganle el me gusta al botoncito. Dice allí compartir. Compartan porque estamos creciendo. Compartan. Y entonces también, si no se han suscrito, suscríbanse, por favor, según el Señor les ponga en su corazón, que no cuesta nada. Sencillamente usted va a recibir las notificaciones de los nuevos videos automáticamente. El Señor le bendiga grandemente a usted y a su familia en todo aspecto de su vida. Y recuerde que sus pecados han sido perdonados. Alabado sea el Señor Jesús.